Si quieres saber lo que ocurre entre bastidores, has venido al lugar adecuado. Amores ocultos, peleas interminables y susurros periodísticos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas el interior de la revista. Muy buenas noches. La penumbra de la noche cubre más de lo que la luz del día revela, y eso parece cumplirse palabra por palabra para Cenk Torun y Mahsine Meravet. Los rumores de una reunión secreta después del rodaje han encendido todas las alarmas. Según testigos cercanos, ambos actores fueron vistos sentados uno al lado del otro en un café discreto, alejados de las cámaras pero no de las miradas curiosas. Nadie sabe qué se dijeron, pero todos coinciden en que sus gestos eran serios, casi de despedida. El regreso tardío del dúo al plató no hizo más que alimentar la especulación. Algunos miembros del equipo se cruzaron con ellos en el pasillo y percibieron un silencio cargado de mensajes no dichos. Nevin Torun, al enterarse de estos rumores, habría tenido un ataque de nervios que la obligó a alejarse de sus amigos por unas horas. Aseguran que Nevin lleva semanas conteniendo la respiración mientras las piezas se mueven a su alrededor. Desde Channel 7, el silencio es absoluto. Nadie quiere dar pistas a la prensa sensacionalista que espera como ave de rapiña cualquier detalle que confirmar. Los que conocen bien a Mahsine dicen que esta supuesta reunión es una manera de cerrar un ciclo antes del gran final. Otros, más mal pensados, creen que se trata de una jugada para marcar territorio. Para Cenk, este encuentro sería la prueba de que, a pesar de los rumores, aún hay lazos que se niegan a romperse. Entre bambalinas se comenta que él sigue dudando entre proteger su paz o seguir a su corazón. El café en cuestión se ha convertido ahora en escenario de teorías. Hay quien afirma haber visto a Cenk gesticular de forma enérgica, mientras Mahsine bajaba la mirada. Otros insisten en que hubo lágrimas. Los pasillos del plató ya no son los mismos. Cada conversación gira en torno a esta supuesta cita y todos buscan la versión que más les convenga para sostener su relato. Mahsine, siempre hermética, no ha soltado una sola palabra. Su círculo cercano dice que prefiere dejar que hablen los hechos, aunque nadie sabe exactamente cuáles serán esos hechos. Para Nevin, este rumor es una herida que no deja de sangrar. Algunos de sus amigos creen que este puede ser el detonante para tomar decisiones más drásticas. Mientras tanto, los fans se dividen. Unos ven en esta reunión un gesto de reconciliación, otros la interpretan como el adiós definitivo entre dos personas que ya no saben cómo seguir. La dirección del canal ha pedido calma al equipo. Cada filtración de información podría volverse en su contra a solo días del final, y eso es algo que no están dispuestos a permitir. Entre los actores secundarios, la tensión se palpa. Muchos temen que cualquier palabra mal dicha pueda convertirse en el próximo titular de los portales de farándula. Los rumores no cesan y las redes sociales hierven. Cada detalle de la noche, cada imagen, cada testimonio anónimo alimenta una narrativa que crece y se deforma a la vez. Algunos aseguran que Mahsine llegó al café con un semblante serio y que salió con un aire de alivio. Otros dicen que fue todo lo contrario, salió más confundida que nunca. Cenk, por su parte, llegó hoy al set con una expresión difícil de descifrar. Saludó a todos como si nada hubiera pasado, pero sus ojos parecían cargados de pensamientos lejanos. Para la audiencia, este misterio se suma a la tensión de saber cómo será el final de la serie. Cada pista se vuelve una excusa para fantasear con teorías imposibles. Lo único claro es que este encuentro secreto permanecerá en boca de todos mientras no haya una confirmación o desmentido oficial. Y parece que, por ahora, nadie está dispuesto a darla. Así se alimenta el morbo de una historia que mezcla ficción y realidad sin que sepamos dónde empieza una y termina la otra. Aquí estaremos para contarlo. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.